Y bueno, ahora damos paso a otro tema que se trató en ese mismo programa. Y bueno, a mí me parece muy, pues muy de estas cosas donde uno dice, bueno, ahora sí quisiera saber por qué en este programa entrevistarían a alguien como el Bester Gordillo, que es justo lo que viene a continuación. Y bueno, es de estas cosas que uno ahora sí como que trata de establecer más conexiones, ¿no? Porque, pues bueno, hasta donde yo sabía, el Bester Gordillo y alguien como Roberto Madrazo, que bueno, ya justo establecimos que estaría por ahí de fondo, ¿no? Quizá él no esté directamente involucrado con latinos, pero bueno, yo tenía entendido que Roberto Madrazo y el Bester Gordillo pues eran una especie como de enemigos, o por lo menos lo fueron en el momento pues, por lo menos desde que ganó Peña Nieto la presidencia, y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Sabemos también que el Bester Gordillo en el gobierno de cuando fueron las elecciones del 2018, pues respaldó a López Obrador, ¿no? Es parte de las cosas que incluso habla en esta entrevista. Exacto. Y a mí también, otra de las cosas que se me hacen muy representativas del momento en que están entrevistando a el Bester Gordillo en un medio como este, es la situación del PRI, justamente, ¿no? El estado en el que está un partido como el PRI, donde pues está descompuesto, quizá no sabemos en cuántos grupos, donde pues justo algo que estuvimos platicando respecto al PRI en programas anteriores era de se va a convertir en un satélite de Morena, ¿qué va a pasar? O también en un momento donde pues pareciera que ningún otro partido pinta bien para las siguientes elecciones, pues ¿por qué surge de nuevo un personaje como el Bester Gordillo? Que como veremos entre tantas cosas que vamos a analizar de su entrevista, pues uno de los roles que ella ha jugado a lo largo del tiempo en el que ha tenido influencia en la política de nuestro país, pues es a contribuir a que ciertos candidatos ganen elecciones estatales o federales o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surge el Bester Gordillo y por qué surge en un medio como este, no? Porque además algo que quiero que a lo que pongamos atención es el tono de la conversación. Pues pareciera que es una conversación, yo diría reivindicatoria, ¿no? O como no sé si tú hayas escuchado, pero hay algunas personas que opinan sobre este tipo de entrevistas y tal cual las describen como un lavado de cara, ¿no? Hacia políticos que quizá tengan pues mala fama, que hayan tenido recientemente un proceso ahí judicial abierto, y que aparecen de repente en estas entrevistas, pues sí, como una especie de lavado de cara, de decir, bueno, saben que pues no soy tan malo como parezco, o yo no fui de plano, ¿no? O también para que vean los cambios estéticos que me he hecho en la cara, hablando de la maestra, porque es fascinante cómo a veces sus labios son un poco más gordos, a veces un poco más delgados, hay nuevos ojos, nuevas cejas, nuevo cabello, nuevo tipo de piel. O sea, también creo que se quiere exponer porque decir, bueno, si ya invierto tanto en mi nuevo look, pues también que la gente lo vea, ¿no? Otra cosa que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir es sigo vivo, ¿no? O sea, no me morí, medio me andaba muriendo, pero sigo vivo, ¿no? Y parezco más joven. Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que de una manera u otra iremos viendo en este audio. Y bueno, lo iré pausando justamente para que podamos ir comentando cada una de esas partes. Hoy en Latinus, la maestra. Maestra, primero que nada, su salud. ¿Cómo ha estado? Excelente. ¿Sí? Con algunas dificultades obvias. El tiempo, el trabajo, muchas cosas. Pero hoy, bien, la pandemia tuve un colapso intestinal muy grave. Sí, estuve 20 y tantos días en coma. Que la maestra, la poderosa e imbatible maestra, iba a terminar en la cárcel. Bueno, eso de la maestra, o sea, también como que... Sí. Como magnificándola, ¿no? Como la reina. En vez de la reina, la maestra, de maestra. No, pues resaltando su poder, ¿no? Como diciendo, bueno, pues aquí está una persona poderosa, por fin, digamos, ¿no? Vamos a entrevistar a alguien que pues a todos
nos podría, pues dejar impresionados, ¿no? Con los secretos que nos podría revelar o a esta persona sí hay que creerle porque pues ella, pues imagínate que no ha visto, que no le sabe a todo mundo, ¿no? Y bueno, pues a mí se me hace muy, muy simpático que bueno, un poco yo la intención que alcanzo a leer es, pues sí, justo esto que decíamos, ¿no? Es una entrevista donde ella aparece para decir, saben que estoy bien, estoy viva, pero pues dice, ya me andaba muriendo, ¿no? O sea, es que ya habla un poco rara, ¿no? O sea, como que sí, ya, sí. O sea, tan sana tampoco se está escuchando, pero supongo que es como dices, que como ya nada más faltan 2 años para las elecciones del 24, fue tiempo de resucitar y otra vez ponerse en la carta política, ¿no? Para que a ver quién se le ofrece. Sí, exacto, ¿no? Es como sí, sacando, ¿no? No Sí. me... Porque bueno, es que, y fíjate, o sea, ¿cómo si pues es de estas pedradas que se lanzan entre políticos, aquellas relacionadas con la salud, ¿no? Justo con eso arrancaron las filtraciones de Loret, ¿no? Uh-huh. Con tratar de resaltar por qué López Obrador pues ya medio se nos anda muriendo también, que pues después de ciertos eventos lo han tenido que llevar de emergencia al doctor, que si tiene un diagnóstico de angina, ¿no? Y pues son de estas cosas donde hay un golpe de por medio, ¿no? Y bueno, como aquí justo a lo que está respondiendo ella es decir, no, pues sí me andaba muriendo, pero estoy bien ahorita, ¿no? Es decir, no me anden matando, ¿no? No me anden descartando o no me anden viendo como una figura débil por mi estado de salud, ¿no? Y bueno, pues no les parece demasiado obvio, digamos, estas, o sea, en un mismo programa, por un lado, Loret está ocupando como una especie de mensaje respecto al presidente, un tema sobre su salud, y ahora entrevista a alguien, ¿no? Para mandar, entre otras cosas, el mensaje de bueno, acá ando viva y coleando. O sea, la verdad es que no estaba tan bien, pero ahora sí, ¿no? O sea, es como demasiado obvio, ¿no? Es como moverse en unas claves demasiado reducidas, ¿no? O sea, es como de verdad pensando que las herramientas para criticar pues son unas cuantas, ¿no? Y pues hay que usarlas en un momento o en otro y pues nada más como para ir construyendo un discurso así con cosas que todo mundo ubique, ¿no? Entonces, como que ahí también, pues digo, una de las cosas que yo diría que terminan haciendo es pues pendejer a sus audiencias, ¿no? O sea, no, y yo creo que también demuestra que la llamada 4T no es tal, porque lo que estamos presenciando es una guerra, bueno, por lo menos una pelea entre élites, que son una mezcla de poder económico, político, seguramente también a veces narcos, y no una disputa mínimamente democrática por el poder político en México, porque me recuerda, sin que haya visto ninguna serie de esas, pero más a Game of Thrones o de Casa de Dragón, donde lo único que te elimina del tablero del ajedrez político es tu muerte. Uh-huh. O sea, como si fuesen dinastías donde hasta que no estés muerto, estás vivo políticamente simplemente porque eres alguien que encarna ese poder, que no fuiste electo, por lo tanto, también nadie te lo puede quitar, o sea, no por votos fuiste elegido, por lo tanto, tampoco hay, por la ausencia de votos, se te quita, y entonces estás por ahí hasta que te mueras, literal. Y eso se supone que una visión más feudal, hasta premoderna, donde simplemente siempre eran los mismos hasta que alguien se muere, y seguramente vamos a ver, tristemente, programas un día con el hijo o los hijos de la maestra que van a de alguna forma heredar ese poder, y lo vemos en México, no nada más con ella, sino hay muchísimos ejemplos, incluso en nuestra universidad, puede ser hasta UNAM, pasa lo mismo, y en la Ibero con más razón, que se hereda el nombre, se hereda el poder, y por lo tanto es un círculo vicioso que tiene, insisto, mucho de pelea entre élites como en Casa de Dragón y muy poco que ver con un país que se asume como democrático. Sí, y bueno, ahorita como lo estás describiendo, yo diría también es el lugar al que llegan ellos pues en la estructura donde ellos están integrados, les da derechos, ¿no? Digo,
Yo no. Sí. Digo, tú participaste en un organismo como Morena. Yo en algún momento trabajé en el gobierno federal también. Y bueno, pues uno cuando está ahí, pues uno es un empleado que bueno, pues uno le hicieron ciertos exámenes para entrar y pues uno está condicionado a que si desempeña bien su función, pues sigue en ese puesto. Pero pues uno nunca siente que esté teniendo un derecho como para perpetuarse en ese puesto, ¿no? O bueno, quizás sí sea la tendencia de algunas personas, pero bueno, ya decirlo de una manera tan cínica o representarlo de una manera tan cínica como esta persona, como la maestra, la maestra. Sí, no, y además en los países, insisto, un poco más civilizados, o sea, si tú tienes un fracaso político, una muy mala decisión, no sé, caso de corrupción, aunque sea mínimo, estás, entre comillas, muerto a nivel político. Ya no regresas. Es muy raro que en otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, España puedas regresar. Hay casos así, pero son muy escasos. Si una vez pasa algo así, políticamente estás quemado y estás fuera del juego. Obviamente eso no lleva a que necesariamente acabes en la cárcel, pero ya no eres alguien que es invitado a programas sobre político y presentado como un pinche héroe. O sea, eso no pasa, pero en México, como no hemos superado, pues en ese sentido yo creo que nuestro, ¿cómo decirlo?, organigrama colonial, donde dominan ciertas familias, creo que son como 52, que administran como la mitad de la riqueza en México, pues mientras eso no se rompa, vamos a ver una y otra vez a la maestra. A la maestra. Bueno, a ver, sigamos con lo que tiene que decirnos la maestra. La verdad, Carlos, me imaginé mucho antes, cuando empezó la discusión de la ley. Fue muy lamentable que el presidente Peña nunca quisiera platicar conmigo, hablar conmigo de la ley. No era una oposición per se a la reforma, sino la forma de llevarla a legislar, a ley. ¿Fue una mal llamada reforma educativa, como diría López Obrador? Fue un equívoco estratégico político. Y yo creo que mucho de la reforma es muy valioso. ¿Se sintió traicionada al final con Peña Nieto? Se lo pregunto a partir de que durante la elección del 2018, usted, por sus vías, se coordinó, digamos, electoralmente con Peña Nieto. No lo apoyamos. Lo apoyé y creí en él. No es la primera vez que me equivoco, pero bueno, creí en él. ¿Con quién se equivocó también? Con el actual, pero... Bueno, ahí soltó varias, porque bueno, con lo que empezaba esto era, Loret le preguntaba porque, bueno, un poco que si ella se veía como encarcelada en algún momento, ¿no? Que pues un poco que sería algo sorpresivo para alguien que tiene tanto poder. Y bueno, es otra de las peculiaridades de una entrevista como esta, es que a lo mejor hay mucho, me parece que leer entre líneas, ¿no? Porque muchas veces las preguntas que ella responde, pues no las responde así con una oración así articulada, breve y concisa, ¿no? Pero muchas veces termina dando mensajes después de la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, bueno, a ver, después de que Loret se dice sorprendido porque ella haya terminado en la cárcel, pues de lo que ella termina hablando es de que, pues de la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Y de que quizá el desacuerdo entre ella, porque bueno, había un desacuerdo entre ella y Peña Nieto, era la reforma educativa, ¿no? Que supuestamente lo que ahí está otra de las cosas en la que ella hace mucho énfasis, que no se le consultó a ella esa reforma, ¿no? Que el gobierno federal, Peña Nieto, a través, supongo yo que a través de la SEP, quería impulsar una reforma que no quería consultarla con ella, ¿no? Y bueno, esa es otra de esas cosas donde, bueno, de verdad así son los mecanismos de participación de algo como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que de verdad el presidente tendría que consultar con el líder sindical esa reforma, así en esa manera, es decir, no a través de ciertos mecanismos donde los maestros sindicalizados participen
y muestren como grupo una postura. Pues no, parece que no es así, ¿no? Es más bien el líder sindical o sea, el presidente debe negociar con el líder sindical, y a través del líder sindical es a través del cual tiene éxito o no tiene éxito una reforma educativa, ¿no? O sea, nada más nos damos cuenta de cómo, pues bueno, ni siquiera lo niega, ¿no? Ni siquiera, o sea, aquí más bien lo está diciendo así, ¿no? De la manera más estaba ofendida que cómo posible. No me preguntó a mí si esto no puede pasar, sí. Pero otra vez eso es como Casa del Dragón, donde pues yo soy como una especie de reina o figura tan importante que toda cosa importante pues tiene que pasar por mi escritorio. Pero lo que a mí me encantó es que a Loret no le importó el contenido alguno, porque ella dijo así de, primero le pregunta, ¿y fue una reforma educativa o no? Y ella quiere como profundizar. Pero bueno, ¿Peña Nieto la traicionó o no? O sea, él está totalmente en ese modo de personalizarlo y convertirlo en un chisme y pleito entre ciertas personas. No le interesa hablar si fue una buena reforma, mala reforma, cuáles son las cosas que ella apoya, porque hay que decir que ella, o sea, yo leí un libro de la maestra que publicó cuando era muy joven. Estaba en la UNAM, según yo todavía, y publicó un libro sobre la importancia de la educación en México, que es todo menos superficial. O sea, estamos hablando, creo que se publicó en los 80s. O sea, ella tiene experiencia y tiene conocimiento sobre educación, sobre la historia de la educación en México, sobre digamos, pedagogía y todo eso. Ella sabe de eso. Lo triste es que desde que se convirtió en esa figura de villana, como la imagen de qué es lo que no debe ser un sindicato y cómo no se debe de liderar y cómo alguien se enriquece su estilo de vida, etcétera, pero se ha olvidado esa parte, que la maestra es todo menos una tonta superficial que no sabe nada sobre el tema. Pero en vez de hablar de eso, Loret está en el modo, yo quiero saber quién te traicionó, cómo te sientes, quién es el malo, quién es el bueno. No puede salir de su pinche modo, no puedo creerlo. Sí, además está simpático, ¿no? Porque bueno, si la pregunta es, pues es una pregunta donde más bien ya hay como una asunción, ¿no? Peña Nieto traicionó a Elbester Gordillo o Peña Nieto metió a la cárcel a Elbester Gordillo. Y bueno, pues está muy curioso cómo, pues a ella como que eso ya no le importa, ¿no? O sea, ya los golpes que le pueda poner ahorita Peña Nieto a ella ya no le importan, ¿no? Más bien le importa este golpecito que le puede dar a López Obrador, ¿no? Es decir, con el que me equivoqué fue con el que está ahorita, ¿no? También, exacto, sí. También es una cosa. Exacto, que como bien dijiste, ella sí lo apoyó a partir del partido, creo que era PES, ¿no? Que era parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Sí. Entonces, pues bueno, más bien ahorita lo que a ella le importa es empezar a soltarle golpecitos a López Obrador. Aunque bueno, un poquito más adelante yo diría que vamos a ver a quién también le está soltando golpecitos, pero vamos a seguir con el audio, no nos adelantemos. Tengo pecados, no soy pura, tengo mis claros, mis oscuros, pero eso no era un pecado, eso era una convicción, era un compromiso. Pero por haber estado en la cárcel, por los pecados que sí estaban, ¿siente que ya los pagó? No, creo que fui congruente con mis principios. Hay muchas cosas que solo Dios me va a juzgar, porque soy creyente, pero de lo demás, no. Yo creo que cobraron algo equívocamente. Y la mejor prueba del equívoco de la reforma, pues es ahora la contrarreforma. Dimos un retroceso en materia educativa. Todo lo que ya estaba se perdió. ¿López Obrador es culpa de Peña Nieto? López Obrador es producto de profundas lastimaduras, de excesos cometidos, por todos nosotros. Bueno, por lo menos dijo una frase con sentido al final. Horacio, pero a ver, tengo pecados. Ajá, sí. Pero esto no es un pecado. ¿En qué momento? O sea, es que es justo una banalización, ¿no? Porque decir pecados, bueno, aquí será, pues, obviamente, siendo ella la figura que es, pecado se refiere sí a algo. Alguien podría poner ahí la palabra corrupción, y bueno, todas las que se nos ocurren, que todas las cuales pues son delitos, ¿no? Y delitos de un nivel alto, ¿no? Y que ya pues lo ponen así como a nivel de pecaditos, ¿no? Y ahora dime, ¿en qué momento ella niega que los haya cometido?
¿no? Eso es lo que a mí pues sí me parece una postura bastante cínica, ¿no? La de que, pues sí, son pecaditos, ¿no? Y sin embargo, cuando él le pregunta, ¿usted siente que ya los pagó? O sea, y ahí creo que muy como tú dijiste en uno de los programas pasados, como muy de estos lapsus freudianos o de estas, pues sí, de estas manifestaciones del inconsciente, pues la primera palabra que dice a continuación es no, ¿no? Dice otras tantas cosas, pero dice no, ¿no? A mí me parece que pues ahí sí es de estas cosas donde pues estas entrevistas pues sí dan mucho, son como una fotografía de cómo un personaje, de los cuales pues yo diría que pues no hay tantos, ¿no? No hay tantos con esta capacidad de entrar y salir del escenario político y que se siga reconociendo la fuerza que tienen. Yo diría que no son tantos. O sea, en México no sé cuántos haya, pero no se me ocurre que cualquier político llegue a estos niveles. Y sin embargo, pues sale de esta manera, ¿no? Como, pues digo, banalizando cosas, pues que no le importa si tiene que en algún momento, pues dar a entender que pues hay cosas que pues se admite como errores, como faltas quizá graves, pero que bueno, que ha reflexionado. Pues no, y que esa Dios postura la va a nunca juzgar un día. Esa postura justo la que uno esperaría de un político que sea transparente, que un poco pues se le pueda ver haciendo un juicio ético sobre su actuar. Pues no, eso no, aquí no lo vemos. Aquí nada más vemos que ella dice que son pecaditos y que ¿no? Sí, pero creo si pagó, bueno, si no. Voy a caer en algo que suelo criticar porque voy a tratar de como argumentar con base en una especie de psicoanálisis desde lejos, que eso siempre lo critico. Pero hay un libro que se llama Los Brujos del Poder, del escritor José Gil Olmos, que es de 2008, donde narra historias reales de esoterismo en la clase política mexicana. De hecho, me parece que el subtítulo del libro se llama El ocultismo en la política mexicana, donde el escritor documenta historia con brujos, espíritus y chamanes, y donde hay un capítulo sobre la maestra, donde, démelo por bueno, porque tiene años que leí ese libro, pero ella lo que hizo, por lo menos en grandes rasgos así debe haber sido, fue a una parte de África y tomó baños de sangre de león o sangre de león, algo así. Ya no sé si era león, leopardo, algo así, pero un animal, digamos, de esos felinos grandes. Y hizo sesiones con chamanes para hacerse como limpias y como elevarse como espíritu. Es decir, cosas de ocultismo de los cuales yo no sé mucho y se explican mejor en el libro, pero eso es lo único que recuerdo. Pero a lo que iba con esto es que creo, insisto, es psicoanálisis desde lejos, que es algo que también se ve en muchas estrellas, por ejemplo, de Hollywood, donde es aún más conocido, que caen en ese tipo de prácticas que desde lejos pueden parecer hasta locas, para explicarlo de manera coloquial, pero que me parece que responden a una forma de autodefensa para justificarse su propia vida ante sí mismos. O sea, porque una vez que llegaste a esos niveles, y creo que todavía más si eres alguien como la maestra, porque todavía dirías como estrella de Hollywood, bueno, te lo ganaste, entre comillas, te lo ganaste, pero ella pues es una persona como cualquiera. Entonces, para que duermas tranquilo, te veas en el espejo, tienes que crearte, diría Freud, una narrativa ante ti mismo que justifique todo eso o que lo haga aceptable para ti, para que no te vuelvas loco. Y creo que lo que acabamos de escuchar es parte de esa narrativa que ella se creó para sí misma, para que siga operando, para que siga reyendo y para que ella asuma que tiene derecho a seguir participando en la vida política. Claro, sí, pues sí, digo, lo curioso es pues los demás que lo estamos viendo, ¿no? Que somos testigos más bien de ese, pues yo diría cinismo, ¿no? Es de las palabras que me vienen a la mente sí. Nada más de escucharla hablar. Pues uno qué, ¿no? O sea, ¿por qué uno es espectador? ¿Por qué uno termina siendo espectador del tipo de cosas que hacen personajes como este, ¿no? De la influencia que tienen, de bueno, como uno dice, bueno, pues mi participación política es mi voto,
Y sin embargo hay personajes cuya participación política pues es la de ayudar a imponer presidentes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estaría ahí? Y bueno, pues esa es la de las cosas que, pues digo, a mí me causan mucha impotencia, ¿no? Y bueno, y sin embargo, bueno, también me causa una especie de asombro, ¿no? Que en efecto, pues alguien como ella esté hablando en este tono, ¿no? Pues sí, por lo menos es más o menos honesto. Es muy triste que hasta esto ya lo tenemos. Pues sí, porque bueno, es genuino desde el punto de vista donde pues seguro ella sí habla, seguro sus conversaciones así son, ¿no? Sí, no, y además a ese nivel siempre se justifican también con que los otros son igual o peores. Eso también luego es la justificación, que pues, ellos son igual o peores. Y si me acusan, ellos caen en lo mismo, entonces ¿con qué derecho me van a criticar? Eso lo he escuchado 1000 veces y creo que ella diría lo mismo. Sí. A ver, sigamos. A ver qué más escuchamos de la maestra. Con el que platiqué en algún momento es con Osorio. ¿Se limaron las perezas? Yo no le tengo aspereza, simple y llanamente digo que con él viví varias experiencias políticas y lo menos que esperaba es que le hicieran ver al presidente el equívoco que se estaba cometiendo. Una de las cosas que recién escuchamos es que menciona a otro político que sí actualmente tiene cierta relevancia todavía, que es Osorio Chong, que la tenía pues más en el gobierno de Peña Nieto, porque bueno, era su secretario de Gobernación, me parece, ¿no? Y bueno, pues me parece que el tono en el que habla sobre él, no sé si a ti te parezca lo mismo, pero me parece como es una especie de bandera blanca, ¿no? Como de amago o de un deseo de reconciliación, quizá. ¿No te parece? No conozco la relación entre ellos, pero ya nada más con el hecho de que le diga Osorio, o sea, eso también en México me choca, que todos se hablan como si fuesen familiares o amigos. O sea, como dejando claro que estamos muy, muy cercanos y yo me llevo con él y nos conocemos. Entonces, pues yo supongo que sí, que si habla de él de tal forma es porque por lo menos no están muy alejados. Sí, y es parte de lo que yo quería como dar a entender al principio cuando hablé sobre el PRI, ¿no? Sobre cómo para mí esta conversación con el Bester dice un poquito por lo menos del estado en el que está el PRI actualmente. A mí se me hace que hablar en un tono como les digo, como de bandera blanca, como de, bueno, como que vengo en son de paz con un político como Osorio Chong, es justo hacer eso de la banderita blanca con un sector del PRI, ¿no? Uh-huh. Que justo Osorio Chong representa una parte del PRI, que es la parte del PRI que se niega a la negociación con López Obrador, ¿no? No es de la simpatía de Alito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es de estas cosas donde yo diría, bueno, ahí hay un mensaje, a mí me parece, ¿no? No sé qué tanto se confirme o todo lo contrario. Puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, pues es que es de estas cosas donde yo sí pienso que este tipo de políticos, pues sí se comunican un poco así, ¿no? Como con estos mensajitos ahí en un programa de cierta audiencia, de cierto perfil, ¿no? Como el de Loret, ¿no? Sí, no, y más que ella sabía que iba a estar ahí, que se podía preparar, que seguramente sabía todas las preguntas, entonces claro. Si menciono a alguien es porque tenía esa intención. Sí, y que si analizamos ya un poco de lo que hemos escuchado, que además, pues digo, está editado por mí y no es la entrevista en toda su extensión. Pero algo que en lo que sí es reiterativo es como atenuar, digamos, el desacuerdo con el bando de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, atenuar esa confrontación, ese desacuerdo, eso que la llevó a la cárcel, pues es atenuar quizá una serie de divorcios que ha tenido con cierta parte del PRI. A mí me parece como muy representativo de eso esta manera de hablar sobre alguien como Osorio Chong. Pero bueno, sigamos y bueno, ya le había hecho la pregunta. Maestra, ¿conservó su dinero?
Conservo mi patrimonio, pero conservo sobre todo algo. Mi felicidad. Oiga, se volvió a casar y toda la cosa, ¿no? Es una bendición. ¿Cómo le por va? algo. ¿Cómo le va de recién casado? ¿Cómo le va de... Mira, yo no sé cómo Loret, dando ese tipo de entrevistas, se puede tomar en serio a sí mismo. En serio, no me entra en la cabeza. O sea, que se quiere plantear como el gran opositor, el que investiga, el que revela, el que está en contra del poder. Y hace ese tipo de entrevistas que hasta yo creo que he visto mejores en Televisa o TV Azteca sobre chismes que esto, lo que aquí estoy viendo. Lo que me dio risa es que ella dice que conservó su patrimonio, pero sobre todo su felicidad, que también ya estoy harto de ese discurso, que es clásico de gente que tiene millones y millones, que dice, pero es lo menos importante, lo más importante es la felicidad. O sea, yo te juro que si yo fuese del gobierno de izquierda diría, vamos a hacer feliz a la gente con poder, vamos a quitarles gran parte de su patrimonio, porque según ellos no es importante, y vamos a darle ese espacio sin el patrimonio para que puedan ser felices, porque ellos nos han dicho una y otra vez que lo importante no es lo material, sino la decisión de ser feliz, porque seguramente también asumen que es una decisión. Entonces, ya también estoy harto de eso, pero qué triste. Y luego se están riendo como si fuesen, no sé. Sí, aparte, o sea, la frivolidad con la que le pregunté cómo le fue de recién casada, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿estoy bien o estoy confundido que se casó con un hombre mucho más joven? Sí, como de nuestra edad más o menos. Es que seguramente fue por 30, eso. Digamos. Que fue como a su nivel una pregunta entre comillas niera para decir, bueno, ¿cómo le ha ido después de la boda? ¿Cómo se siente? ¿Más relajada? ¿Bien atendida? No, bueno. Ajá, sí, tal cual. Nivel. O sea, vuelvo a ver si puedo repetir esa partecita donde le pregunta eso. Oiga, se volvió a casar y toda la cosa, ¿no? Es una bendición. Por eso era lo de la bendición. ¿Cómo le va de Están dineros entonces. Sí, ve. O sea, ¿recién casado? ¿Cómo le va de casar y toda la cosa, ¿no? Es una bendición. ¿Cómo le por algo? ¿Cómo le va de recién casado? ¿Cómo le va de... ¿Qué es eso? O sea, el éxtasis con el que le responde. Sí. Ay, Carlos, ¿cómo te digo? No paramos. Sí. Oh, bueno. Pero bueno, es de estas cosas donde ya incluso rayan en la perversidad un poco, ¿no? ¿No te parece? Que yo creo que eso para el público que ve mucho ese canal hasta puede ser demasiado obsceno, porque ha de ser gente luego muy conservadora, creyente y que hablen además... Hijo, o sea, que se case con alguien muy joven para esa gente ya puede ser un problema, y que luego hablen de cosas casi explícitamente sexuales. Híjole, o sea, eso, yo no sé si eso le baja el rating a su propio canal. Sí, pero bueno, yo la perversidad la encuentro justamente en el hecho de la banalización. O sea, de verdad, cómo llegan, porque bueno, justo de lo que está hablando es de su fortuna mala vida, ¿no? Porque bueno, eso es lo que se alcanza a leer en una persona como esta, que bueno, buena parte de su fortuna viene de algo como la corrupción, ¿no? Como en el caso de Romero de Champs, por ejemplo, también, o bueno, toda esta serie de líderes sindicales ultra mega millonarios, ¿no? Y bueno, pues ella dice, no, pues es mi patrimonio y mi felicidad, y termina en algo tan banal, ¿no? Como bueno, la noche de bodas, ¿no? Donde, ¿no? ¿Quién se quiere enterar de eso? Es algo del orden de lo personal, pero justo que aquí lo están aprovechando, pues para atenuar cosas, ¿no? Para decirnos, ¿saben qué? Pues mira, soy una persona normal, ¿no? Que pues se casa y se enamora y que bueno, y que que pues solo está esperando la noche de bodas y qué rico me la paso, ¿no? O sea, es como, ay, de verdad es una pues digo, yo sí lo veo como, sí, es de pena ajena, no. Pero justo como tú dices, ¿no? En un espacio donde hay un locutor, un locutor, fíjate, ya le dije locutor, alguien que se asume como periodista y que trata de mostrar una postura crítica, pues llevar la crítica a este nivel de banalización, pues a mí sí me parece como perverso, ¿no? Sí, es casi ofensivo, porque un periodista mínimamente serio hubiera traído la cifra, que yo no la conozco ahorita, pero la cifra que más o menos estima el patrimonio de la maestra, le hubiera dicho, oye, los $50 millones
más o menos cómo los ganaste. Explícanos cómo le hiciste para repetirlo. O sea, que más o menos pregunte, pero obviamente no lo hace. O sea, eso también, yo no sé cómo él se puede tomar en serio. O sea, te juro que yo no sé. No. Sí, es raro, ¿no? Y bueno, no sé si quieres volver a escuchar ese. No, ya no, porque ya como no. Que entre más lo escucho, más me produce como escalofríos. No sé, está como... Sí. Ya fue demasiado. Me dio risa y luego como que ya, sí, ¿no? Ya dije, ya. Sí. Bueno, ahí si quieres guardarlo para tu celular, pues como ringtone ahí para tu celular, pues. Pero bueno, a ver, seguimos. Oiga, maestra, ¿con López Obrador qué? ¿Es amor-odio la relación? No, ni amor ni odio. Decepción. A ver, él empezó catalogándolo como una de las personas más corruptas y dañinas para este país. Y luego fue su aliada. Y el otro tema de sus adjetivos, hoy ya no me ofenden, porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás. Lo que él no sabe es que yo pedí al presidente Calderón la salida de Yunes. Claro que propuse a Yunes para el ISSSTE. Claro. Pero ¿sabe lo que dijo? En 2006, el Bester Gordillo se alió con Felipe Calderón, hicieron el fraude y de premio le dieron la posición del ISSSTE y ahí la maestra mandó a Yunes. ¿Se equivoca? No hubo tal fraude. El presidente Calderón y yo llegamos a un acuerdo político, un arreglo. En ese momento, candidato Calderón. Claro, pero porque Andrés Manuel López Obrador no quiso participar en el Comité Nacional de Acción Política para que en el Comité de Acción Política los trabajadores de la educación lo quisiéramos hacer candidato nuestro. O sea, Calderón fue su plan B, su plan A era Andrés Manuel. Claro, y con el presidente Calderón llegamos a un acuerdo. Acuérdese usted de las reformas. Las reformas nosotros las enarbolamos. Yo, coordinadora de la Cámara de esa legislatura, promoví las reformas. Ahí está mi libro, El Paseo de las Reformas. Y entonces yo le pedí al presidente Calderón que quitara a Yunes y pusiera a quien él quisiera, que me había equivocado. Bueno, pues ahí dijo una serie de cosas que pues están muy... Digo, además, date cuenta pues la cantidad de figuras con las cuales se tuvo que entrar en negociaciones, ¿no? Aquí lo que nos está hablando es, bueno, yo entré en negociaciones con Calderón porque en su momento López Obrador no se prestó a la negociación. No, exacto. ¿No? Y sin embargo, pues bueno, vemos cómo llegaron a este punto justo cuando empiezan a hablar sobre la decepción que le causa el gobierno de López Obrador. Pero bueno, pues es que parece que esta decepción pues se la causa a raíz de que no es alguien con quien se ha podido poner de acuerdo en todos los momentos en los que se ha querido poner de acuerdo. Que eso, ¿no? Es lo que me encanta, es cómo construyen un fraseo, como dijo, él no quiso, o sea, AMLO, él no quiso participar en el Comité de Acción Política. Que lo que quiere decir eso, quién sabe, pero sí. Se refiere a que pues no se quiso reunir conmigo, que soy la representante del Comité de Acción Política de mi sindicato, que suena así, súper sofisticado, el Comité de Acción Política. Y además, su parafraseo también, llegué a un acuerdo político, y hasta puso énfasis político, con el presidente Felipe Calderón. Que eso es algo que aquí también hace tanto daño en la cultura política, si se quiere hablar así, porque las personas asumen que eso es política. O sea, puedes contarles los escándalos más grandes que hay de acuerdos, de corrupción, de arreglos, perdón, y te contestan como la maestra, te van a decir, es que eso es la política. Son acuerdos políticos, cuando realmente son, en todo caso, acuerdos mafiosos, corruptos, que no tienen nada que ver con alguna idea de política como la querramos entender, pero que cómo se construye en su fraseo de el Comité de Acción Política y llegamos a un acuerdo político y AMLO no le quiso entrar, que es una de las cosas por lo cual... Antes, para mí, AMLO tenía mucha credibilidad porque en 2006, si hubiese aceptado el acuerdo con la maestra, lo más seguro es que hubiera ganado. Y al no hacerlo, mostró por lo menos algo de integridad que, como lo hemos hablado ya muchas veces en políticos mexicanos, se busca con ansias porque casi no hay. Y ella confirmó algo que Obrador había dicho ya en repetidas ocasiones. Sí, y bueno, también otro de esos lapsus, ¿no? Esta cuestión que le digan, bueno, le mencionan sobre su corrupción
dice, es que corrupto también es el que, ¿no? O sea, esta cosa de pero yo no soy, yo me deslindo de la corrupción. López Obrador sí es corrupto. No lo está diciendo así, ¿no? Es como, él también es corrupto. ¿no? Es lo que yo te decía hace rato. Es que, pero ellos también. Déjame a mí en paz. Pues sí, ellos también. Sí. Y además usan mal el concepto de corrupción que está definido, y que mentir, si no te beneficia, no necesariamente es corrupción, pero ya entra todo en corrupción. O sea, ya nada más falta que es corrupto porque habla lento en la mañanera, o sea, lo que sea. Ya se banaliza el término y ya todos son corruptos. Y si todos son corruptos, pues a mí me dejan en paz porque soy una del montón. Es la misma lógica, sí. Sí, ahora creo que también aquí ella repite algo que es con lo que ha estado como midiendo, ¿no? A todos los presidentes o candidatos con los que tuvo trato, o estos acuerdos, ¿no? Como ella dice, pues es esta cuestión de, bueno, es que no le quiso entrar o sí le quiso entrar, ¿no? O sea, no me consultó o sí me consultó, ¿no? Es decir, es como, no me puso a su nivel, o sea, es decir, no me tomó como una referencia o alguien que es de su nivel, que le puede ayudar, que le puede a través de la cual se puede beneficiar. Entonces yo no lo apoyé o sí lo apoyé. O sea, esos son los términos en los que ella se mueve, ¿no? Decir, ¿me dio mi lugar o no me dio mi lugar? ¿No? Al que me dio mi lugar, pues lo ayudé y le ayudé a poner ahí a Yunes creo que fue en el ISSSTE, no me acuerdo dónde lo puso, que pues resultó todo un problema, y luego pues lo mejor lo quitaron porque pues sí era medio corrupto el señor, y no, o sea, estas cosas que es bueno, pues si a mí me dan un lugar, yo los ayudo, ¿no? Es prácticamente lo que ella nos está diciendo. Parece que ese es su papel, ¿no? Frente a los presidentes, ¿no? Decir o no sé si también sea ahí de fondo decir, pues que se moche, ¿no? Si se mocha conmigo, pues, ¿no? Sí, pues es lo que es, exacto. O sea, ella quiere decir que si llegas a un acuerdo con el Comité de Acción Política, quiere decir que hay moche, o como ella diría, hay un acuerdo político. Sí. Y te permito entrar a tu reinado de los 6 años. O sea, es ridículo, pero ella pues está acostumbrada a eso, y pues con ese tipo de periodismo no la vas a sacar de ahí. Sí, no, pues no. Esto del Comité de Acción Política, pues sí parece que es como una bolsa con este signo de dólares, ¿no? Así con... Sí, como en esas películas de Robin Hood, así como en caricaturas, así que exacto, que nada más ponen así como el nombre gigante cuando todo el mundo sabe que no lo es, pero que ella misma lo repite. Yo creo que sí se lo termina creyendo, porque ¿por qué lo dices? O sea, ni siquiera era necesario, pero está cagado. Pues es como pues sí, como a lo mejor como tú dices, ¿no? Como o sea, a todo esto que hay de fondo, ¿no? Donde uno se puede imaginar como toda la corrupción representada en ella y en sus tratos con pues, los presidentes con los que los ha tenido, pues, sin embargo, pues ellos sí le ponen como pues como que le dan una versión, como decimos, como que le limpian el aspecto a las cosas, ¿no? Y lo ofrecen como si fuera una versión ahí, pues digerible para nosotros, ¿no? O como sofisticada quizá, no sé, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, pues uno puede alcanzar a intuir pues ahí sí la corrupción, ¿no? A todo lo que da. De las más altas esferas, además, ¿no? Sí, ahí esto estamos de decir, hablando, bueno, sí, de las más altas. Los candidatos se tienen que poner de acuerdo conmigo, porque si no, pues no los apoyamos, ¿no? Y ahí, bueno, yo ahí quisiera como también... pues preguntarte a ti, ¿no? Porque bueno, yo tengo la impresión, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues es que ¿qué representa un líder sindical para esto, ¿no? Y además un líder sindical de un sector como el magisterio, ¿no? Y bueno, pues es que yo lo que siempre he pensado es que, pues así como se llevan a cabo los procesos democráticos en México, bueno, o las elecciones, ya para ser más concretos, pues lo que uno de repente es que lo que se necesita, lo que los candidatos, lo que los partidos necesitan es poder movilizar a un montón de gente, ¿no? Que es gente que se ha estado agrupando a lo largo pues digo, ya ni siquiera del sexenio, ¿no? Sino de varios sexenios, gente que está agrupada ya de por sí por el gremio al que pertenece, y pues de repente en las elecciones lo que dicen es que esa gente se movilice en bloque para apoyar un candidato al otro. Y pues me parece que esa es la función que muchas veces podría estar desempeñando pues alguien que bueno, es una de esas cabezas del
del magisterio, porque bueno, yo sé que también hay disidencia, ¿no? Está el SNTE y está el CNTE, ¿no? Y ella representa al sindicato, pero por otro lado está la coordinadora, que parece que es como su enemiga mortal, ¿no? O la enemiga mortal del sindicato. Pero bueno, me parece que esa es mucho de la lógica de estos líderes sindicales, sobre todo el de ella, porque además, bueno, también ya creo que en algún momento a propósito de Yotzinapa, pues sí mencionábamos cómo el gremio del magisterio, pues es un gremio altamente politizado, ¿no? Que además, pues a mí no se me haría raro que en ciertas partes del país, pues digo, yo me imagino quizá en partes del país donde pues los maestros sí son esa figura de autoridad política incluso, ¿no? En muchos lugares que quizá no viven la realidad que vivimos en las grandes urbes, ¿no? Y pues me parece que de ahí también el poder que puede llegar a alcanzar algo como el magisterio y el líder sindical de ese magisterio, ¿no? Pero bueno, esa es una impresión que yo tengo, pues solo tratando de imaginarme cuál es la realidad detrás de todo esto, pero ahí sí te preguntaría si tú sabes algo al respecto. Ni siquiera me parece tan difícil, o sea, seguramente hay varios factores, pero el principal es que claramente es un legado de la historia priista, por lo menos desde el cardenismo. O sea, hay una de las frases que leí en la biografía que escribió Cárdenas hijo sobre Cárdenas padre, donde dijo que Cárdenas padre, cuando llegó a la presidencia, si no me equivoco, en el 34, le dijo a la sociedad, pero digamos más bien a los líderes de ese entonces, si quieren participar en el reparto, en las decisiones políticas, organícense. Y eso provocó que poco a poco surgiera una estructura que organiza la sociedad mexicana justamente en ese tipo de rackets, yo le llamaría, donde se aplica la ley de hierro de Michels, digamos, donde es como que siempre es una estructura jerárquica, porque se ve en todos lados. O sea, podemos hablar desde un lugar como la UNAM, que tú y yo lo conocemos muy bien, claro, hasta un partido político y hasta espacios más pequeños que comienzan en sindicatos mucho menos grandes que el de la maestra, pero se repite exactamente siempre lo mismo y además, como dijimos hace rato, es algo que se hereda, por eso sigue vigente. Y que no soy muy fan de eso porque creo que lleva a peligros, pero en este caso no veo otra opción que se tendría que romper. Con romper me refiero que romper con todo esto, romper con los sindicatos existentes, prácticamente con todos, y tratar de crear estructuras nuevas. No me pregunten cómo, tampoco sé cómo, pero no veo que eso de forma, porque luego ahorita en este gobierno hubo como, si recuerdo bien, reformas a la ley de trabajo para que los trabajadores pudiesen tener un poco más de influencia sobre la creación de sindicatos en su propio espacio, etcétera. Pero todo eso me parece la cereza en el pastel que no va a cambiar absolutamente nada, sino tendrías que de alguna forma meter a la cárcel, digo, hay que decirlo, espero que no. Pero es que ni eso ya la metieron. No, exacto, pero ni eso, exacto, porque seguimos en lo mismo, seguimos en la misma lógica y vas a ver que los hijos de esos personajes ya están creciendo, van a heredar, como le diría ella, el patrimonio y se va a repetir exactamente lo mismo. Entonces, alguien lo tendría que romper así, partir sobre cosas nuevas, porque lo más triste es que la idea de los sindicatos me parece algo que es muy vigente. O sea, podemos hablar, no sé, del intento de los trabajadores de Amazon, por ejemplo, de formar un sindicato para defenderse ante una empresa que los explota de manera bestial, y es muy urgente, pero en vez de hablar de por qué los sindicatos son importantes, el sentido común en México, o sea, si tú le vienes con la gente común y corriente de la calle con el sindicato, te van a mandar al demonio, porque ya tienen esa imagen de como gente como la maestra, Romero de Champs, etcétera, que son sindicatos charros, pero insisto, me parece un legado del cardenismo que no fue culpa de él porque tampoco pudo prever eso, pero que ya hay que cambiar, necesitamos, ahí sí, una cuarta transformación. Sí, que bueno, el sindicato, pues en su idea, en su carácter ideal, digamos, la figura del sindicato, pues es una cosa noble, ¿no? Es una cosa que tiene un fundamento, pues, de protección al trabajador, ¿no? En sus derechos y y hay muchos países donde eso funciona, o sea, donde el grupo se organiza, hacen hasta veces huelga para que colectivamente se puedan defender ante abusos de las empresas que pues siempre existen. Sí. No, y bueno, eso creo que, pues por eso digo que
tiene un carácter noble, pero bueno, pues es que llega a este grado de perversidad, digamos, ¿no? O sea, una idea noble, algo que en su fundación es noble, pues se pervierte, ¿no? Y bueno, pues solo, pues para un poco resaltar algo que creo que empezaba a decir al inicio, sobre que bueno, ¿por qué anda resurgiendo alguien como la maestra? Y por qué ahorita, pues digo, una de las cosas que a mí se me ocurre es por qué manda un mensaje, ¿no? Como ¿no? De, a ver, presidente o candidato que aspire con seriedad a ser presidente, tiene que, entre otras cosas, se las tiene que arreglar con alguien como yo, ¿no? Es decir, tiene que venir a platicar conmigo, ¿no? Tiene que buscarme, tiene que darme mi lugar. Comité de Acción Política. Exactamente, ¿no? O sea, es de esos, o sea, a mí sí me parece que pues, sí es de esos mensajes que pues ella, o más bien algo que se convierte en una especie de advertencia, ¿no? No sé si a ti te suena un poco eso. No, ya más bien me parece que si apareció en el espacio de latinos, sabe exactamente a qué le tira. O sea, ella quiere ofrecerse, bueno, más bien se ofreció a la alianza opositora, que sería principalmente PAN, PRI y PRD, en el caso que logren unirse para el 24, que yo creo que sí, porque de otra forma nadie en su sano juicio pensaría que le pueden ganar a Morena. Y ella dice, hola, aquí estoy, represento quizás el 3% de la intención de voto, pero sobre todo tengo experiencia en, como dijiste hace rato, ¿cómo le llaman? En operar políticamente, que eso también es un fraseo que me encanta. Sí. Porque suena súper positivo cuando realmente de lo que estamos hablando es, pues por lo menos prácticas en la raya de lo legal, vamos a llamarle así. Sí, donde uno pues sí como en las caricaturas, ¿no? Saco con el dólar, el signo de dólar ahí pintado o el maletín, ¿no? Con dinero, supongo. Y que tiene una estructura, según yo, hasta nacionalmente ya establecida, organizada, que si le dan una orden puede actuar. Entonces yo creo que fue eso, o sea, que se ofreció en ese espacio para llegar a un acuerdo con ellos porque sabe que con el presidente, digo, sería muy cínico que el gobierno ahorita, después de haberla metido a la cárcel, luego se alíe con ellos. O sea, creo que hasta para la 4T eso sería un paso demasiado cínico. Va, entonces esta última parte de la maestra. Y equivocado. De eso sí, hay que pedir perdón porque confié y salió mal el asunto. Tengo un paréntesis. ¿Tiene usted candidato para el 24 o candidata? No. En este momento, no. Marcelo siempre se ha sabido que... Bueno, Marcelo es hombre de Estado. Tiene mi afecto, mi respeto, indiscutiblemente. Pero él está en Morena y tendrá que resolver los asuntos en Morena. ¿Qué pasa en el 2018? ¿Hay una alianza entre el Bester Gordillo y Andrés Manuel López Obrador? No. Hay un acuerdo con Julio Scherer para apoyar la candidatura del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Y nos comprometemos a hacerlo. Aceptaran que vale más los principios que qué nos dan. Pero no le quitaron un pelón gato, o sea, le regresaron su dinero, que no era poco, tal cual, ¿no? Siempre ha tenido usted esta lectura, Carlos. Y se la respeto. Nunca he sido pobre. Y he sido rica toda la vida. Maestra, ¿no? Nací rica. Bueno, lo usaba como suyo. A nombre del sindicato, pero pues, ¿quién lo usaba? A ver, Carlos, ¿usted sabe lo que es trabajar 80 horas al día? Desactivando un conflicto de más de 750,000 trabajadores para irme a Acapulco, para irme acá, para que mis hijos anduvieran paseando. No, yo dormía en el avión, comía en el avión. En mi avión privado. Viajaba con la gente, 80 horas. Primero en un avioncito que era un Volkswagen. Sí compramos después otro porque... Compramos otro avión. Que tuve un atentado en el avión? ¿No? Bueno, nunca lo dije, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pero hubo un atentado. ¿Cómo fue? ¿Y quién cree que la quiso matar? Si supiera quién, lo diría. No lo sé. Pero no cree que fue accidente. No. Oye, dijo usted, la primera vez que me sentí muerta. ¿Otras veces se ha sentido muerta? Sí. Cuando Manuel Bartlett mandó a sus halconcitos y la coordinadora con ellos. Y tanto era el odio, tanto. ¿De quién?
de la coordinadora, de algunos grupos, tampoco toda. Entonces, siempre hubo un prejuicio de parte de los medios y una enorme incapacidad mía de comunicar. Me revienta la matriz y los ovarios. Y de ahí me tienen que llevar de emergencia a inyectarme sangre en la noche para que en el día esté yo en un congreso. Eso nunca se vio. Y el señor Bartlett en el evento de inauguración esperando que yo no llegara. Y yo participo en eso sin pedir nada. Lo hago. Apoya a López Obrador sin pedir nada. Con esperanza, claro, la esperanza de un cambio. Sí, la tuve. ¿Cómo le fue? Pues como le está yendo a todos los mexicanos. Bueno, pues ese es el conjunto de cosas que, digo, dio varias vueltas alrededor de temas constantes, o sea, comunes. Bueno, la postura con López Obrador, pues es esto, ¿no? Que se equivocó. Digo, a mí me parece, digo, en la lógica en la que habló casi todo el tiempo, ¿no? Sobre esta cuestión de que, pues, político que aspire a algo tiene que consultarla. Pues me parece que es como más bien decir, con ya no voy a poder. No, ya justo no voy a porque poder. Además ella dijo, por el momento no tengo candidato todavía. O sea, dijo claramente, aquí estoy. Por el momento nadie me ha comprado. Perdón, nadie ha hablado con el Comité de Acción Política, pero algo que me encantó es, ¿qué es eso de que yo nunca fui pobre, Carlos? Y además, que le dice Carlos y luego además le habla de usted, que eso también me da mucha risa. Usted sabe que es trabajar 80 horas y luego sus cosas sobre el avión y que primero teníamos uno chiquito, austero. Que era un Volkswagen. Volkswagen. Y luego pues sí compramos otro avión, pero pues antes era un Volkswagen, mi pinche avión. O sea, como ese tipo de... Pero además algo que yo creo que también le pasa a gente que están en esas esferas de poderes, algo que dejó entrever con lo que dijo ahorita es que ella se asume como esa figura que es tan importante que ella cree que si sacas a ella de la cuestión, todo se cae a pedazos. Porque ya ves que dijo, es que trabajo tanto para organizar tantos desmadres y tantos trabajadores. Tú sabes lo difícil que es eso para que todo esto se mantenga más o menos firme y siga funcionando. Que es como, no sé, como la gente lo asume quizás como con la reina Isabel que acaba de morir. O sea, como gente que es tan importante para la estructura que aunque no sepa hacer nada y se beneficia de tal manera y tan corrupta, ella creo que asume que sin ella, ese sindicato dejaría de existir. Por lo tanto, pues todos mis delitos de corrupción o lo que sea son justificados porque yo soy la figura que aglutina todo y sin mí esto ya no funcionaría. Que creo que a mucha gente le pasa eso, que tienen ni siquiera sé cómo llamarle, el complejo de Napoleón Bonaparte. No sé cómo llamarle, pero que se asumen como el centro del universo, que sin ellos... Y es que también es esta cosa de... Ella no niega que sea ni rica. Pero que nació rica. Que no acaba de negar que se haya volado un poquito de recursos y nada de eso. Pero además parecía que da a entender que hasta le quedan a deber, ¿no? O sea, ella se robó, pero trabaja que haberle 80 dado más, horas. ¿no? Que yo nada más estaba esperando que... Yo trabajo 80 horas al día, Carlos. 80 horas al día. Yo sé que tiene 24, pero yo... En mi universo tiene 80 horas, Carlos. Por lo tanto, exacto, hasta he agarrado poco. Sí. Hasta me contuve, Carlos. O sea, si hubiera sido por justicia, agarro el triple. Sí, eso ya es así. Pero algo que me da risa es que nunca digas cifras. Pinche Loret. Sí, pues no. ¿Estás de acuerdo? No. O por ejemplo, algo que siempre están haciendo ellos, ¿no? Es como decir, incluso como lo hacen en la mañana, sacan su cartoncito, ¿no? Y pues una portada del Reforma, un artículo de Proceso o algo, ¿no? Con lo que le digan, mire, maestra, pues... Proceso hizo este reportaje sobre pues cómo usted sí se pasó de lanza, ¿no? Y pues en vez de decirle, oiga, sus milloncitos, ¿no? Y el avión privado, maestra, ¿no? O sea, como yo ni siquiera sabía que tenía un avión privado, pero pensándolo, obvio sí. O sea, pero eso... Sí, claro. No, bueno, es que imagínate. Sí, claro. No, y bueno, dos cosas que a mí, bueno, ya un poco más, con un poco más de decidido. Creo que me suena muy bien esto que tú decías cuando ella habla sobre Ebrard, ¿no? Dice, es que lo respeto, ¿no? ¿no? Es una persona. Pero justo a lo mejor un poco la interpretación que tú le das es que, o corrígeme, es que, pues es decir, más bien con él estoy en una indefinición, ¿no? Es decir, pues no se me ha acercado, no hemos platicado, pero podría ser, ¿no? Podría que si se me acerca. Que es otro fraseo que me encantó, es un hombre de Estado. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? ¿Qué habrá querido decir eso? Pero suena así es de como... Morena, ¿no? Pero es de Morena.
No, y además dijo que eso va en esa misma lectura, que tiene que arreglar sus asuntos con Morena. O sea, es como que eso también es el mensaje claro, que hay cosas que la maestra diría: con eso no me quiero meter, pero si logras arreglar tus problemas en Morena, eres un hombre de Estado que respeto, algo así. Dijo, sí, claro. O sea, ella, yo creo que la única que no mencionó y que sabe que es la candidata oficial del gobierno, bueno, del rey López Obrador, que es Sheinbaum, que supongo que es la única que sabe que no va a haber mucho de dónde rascarle y que no se va a reunir con el Comité de Acción Política. Pero quitando a ella, yo creo que ella ahí se mostró, y quizás también con eso además le mete miedo a los de la oposición para decirle: híjole, si no nos mochamos nosotros, tal vez se va con el hombre de Estado de Ebrard. O sea, en ese sentido hasta fue lista. Pues sí. No, es que justo es de esas cosas, de esas personas que si tú empiezas criticándola a través de que la pendejez o algo así, creo que uno sí queda, más bien el pendejo es uno, ¿no? Por andar pensando que una persona como ella le falta inteligencia o no, para tristemente nada. no. Tristemente no, es nada. Bastante lista y tiene ya tantos años. Claro. Imagínate, tantos años de experiencia ya en eso. No, sí. Bueno. Lo que dicen, pues, es el colmillo que tiene, ¿no? Eso creo que sí está fuera de toda duda. Y bueno, la cosa con la que a mí me gustaría cerrar ya esta plática sobre la maestra es, pues, ¿no te parece que elige como enemigo mortal a alguien como Bartlett? O sea, no sé si en este caso es como, no sé si a mí se me ocurre de esta manera, como elegir aquel personaje que tiene su talla política, ¿no? O uno de esos personajes que podrían tener su talla política, ¿no? Porque bueno, él me parece que sí lo pone en una dimensión, pues incluso diferente a la que pone a todos los demás. Parecía que a Calderón, a Peña Nieto, a López Obrador los pone como, pues sí, candidatos que en algún momento iban a acceder a un puesto y pues se tenían que poner de acuerdo conmigo. Pero Bartlett pareciera que sí es un enemigo pues de una estatura diferente, ¿no? O de unas dimensiones, unas implicaciones diferentes, ¿no? O sea, sus batallas con Bartlett son diferentes, ¿no? Y pues bueno, ahí también creo que es de esas cosas que, si esta interpretación lleva a algo, nos ayudarían a contestar, pues, por qué Bartlett es una figura importante para el López Obrador. Conservarlo, bueno, ya no conservarlo, más bien desde el inicio de su administración, pues ha sido una figura que haya estado. Es de esas cosas que quizás sean, pues, estos fantasmas que los presidentes mantienen ahí de fondo, porque pues es una especie de apuntalamiento, ¿no? En su estructura, en su gobierno, ¿no? Sí, son como dos tiburones blancos de la política mexicana que se reconocen entre sí y se tienen, supongo que, respeto, si no es que miedo mutuo. O sea, en eso sí estoy completamente de acuerdo, sí. Sí, tanto así que, porque algo que ella dice, ¿no? Primero habla sobre el atentado en el avión, que bueno, si ustedes escuchan la entrevista completa, van a ver cómo narra ese atentado, que realmente parece una tontería, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que dice, bueno, es que no sé quién puede hacer, y en algún momento menciona a Bartlett, ¿no? O sea, así como alejado, digamos, no dice explícitamente que él sea el causante, pero lo menciona. Y luego cuando menciona esta cuestión de que tuvo un problema, que pues sus órganos reproductivos le estallaron, también dice, y Bartlett pues se sorprendió al verme que llegaba al evento al día siguiente, ¿no? O sea, también en ese caso, o sea, es decir, es mi enemigo mortal, ¿no? Me quiere ver muerta. O sea, es como Casa del Dragón, donde estamos viendo lo mismo. Te tengo en la mira. Te quiero eliminar. Es como decir, no, pues es que los tiros sí son con este señor, ¿no? Con este sí se pone rudo, ¿no? Y bueno, eso pues a mí pues digo yo, la intención de compartir esta entrevista pues es de verdad, a mí me parece reveladora, o bueno, quizá no reveladora porque bueno, todas estas cosas son cosas de las que se hablan constantemente, pero creo que teniendo la voz de alguien como ella, pues sí no deja de ser como que te ilustra varias cosas, ¿no? Sí, es como muy sintomática en muchos sentidos. Exactamente, es buena palabra, sí. Pero bueno, espero que les haya divertido, informado y no demasiado entristecido. Y sin más, nos despedimos y nos vemos la otra semana, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y pues bueno, fue un placer analizar estos audios de la maestra y de Loret. Cuídense. Hasta luego.